a ver si estoy en lo cierto. Creo que leí alguna vez por allí que después pasó a la televisión, pero antes empezó en radio la revista Delford, con la revista Dislocada, y tenían un tema musical que era Deben ser los gorilas, deben ser los gorilas. Le sale muy bien, Juan Pablo, le sale muy bien. El canto no es lo mío, pero igual le quiero decir que y quedó como gorila. ¿Por qué? Porque ese tema musical, la letra, era Deben ser los gorilas, pero ¿qué es lo que hicieron los gorilas? No sé, algo misterioso o algo terrible que hicieron los gorilas, deben ser los gorilas porque no se encontraba ningún culpable. Y que es eso lo que llevó a que se le denominara gorila al peronista acérrimo, digamos, o demasiado antiperonista, y inclusive, claro, antiperonista acérrimo, e inclusive hasta violento. ¿Por qué? Porque uno ve un gorila, no tiene inteligencia humana, y en algunas circunstancias puede llegar a ser muy violento. De ahí viene, ¿no? De gorila. Así es, pero me gustaría, ¿sabe qué? Recordar lo del atentado, porque el atentado lo llevan adelante dos hermanos, fundamentalmente, son los hermanos Carranza, uno de ellos, Ángel Carranza, a quien, paradójicamente, y fíjese el uso de los símbolos, Alfonsín, cuando fue a ser ministro de Transporte de Alfonsín, y cuando muere, Alfonsín va a ponerle el nombre de una estación de subte a aquel que colocó bombas en los subtes para generar la muerte y el daño de sus compatriotas, ¿no? Este es un dato muy interesante que a menudo pasa desapercibido. Él había sido ministro de Defensa. Él fue ministro del gobierno de Alfonsín y yo creo que fue ministro de Transporte con Alfonsín. O de Defensa. Pero lo interesante es el hecho de que se le pone una estación en homenaje a alguien que utilizó las estaciones de subte para llevar a la muerte de sus compatriotas. Es que los chimentos dentro del radicalismo de esa época dicen que fue Carranza el primero que lo animó desde mucho tiempo atrás a hacerle la pelea a Balbín y quedarse con el partido. Es posible. Y que capaz porque Balbín era una figura, digamos, un gran orador, un tipo que imponía, un hombre que representaba la tradición radical, y capaz fue Carranza el que lo animó a despegarse y decirle: yo a este hombre le voy a hacer la pelea. Tardó muchos años en hacerlo, mientras Balbín vivió no pudo, pero capaz lo hizo por ese homenaje. Quiero pensar que el expresidente Alfonsín no le haya puesto el nombre de esta estación para homenajear que Ángel Carranza haya participado en un acto de terrorismo, digamos. No, pero la asociación es inmediata y de hecho es muy poco feliz. En realidad sería mejor que lo hubiera premiado con una calle, por ejemplo, en el caso de que quisiera darle un reconocimiento, pero no una estación de subte. Y acá esto engancha con otro tema que a mí me gustaría dedicarle un momentito, que es como aquellos sectores que se reclaman como más democráticos, más institucionalistas, más republicanos, en general son los que han tenido las actitudes más violentas respecto del pueblo en términos de discriminación, o directamente respecto de atentados. Y así como lo vemos desde este lado, también lo vemos en lo que tiene que ver con la racionalidad económica, porque usted se acuerda que Macri nos decía: júzguenme por cómo manejo la inflación, el dólar no es un problema, tendremos la revolución de la alegría, la lluvia de inversión. Midan si después, cuando me voy, hay más o menos pobres. Pobreza cero. Claro. Bueno, y en realidad estamos viendo los resultados, pero además recuerdo los golpes permanentes que se daban al supuesto populismo que estaba vinculado con el cuidado de los precios y con garantizar que el aprovisionamiento de la mesa de los argentinos. Claro, y no olvidar que en la campaña del 2015... el tema era, esto es campaña del miedo, y un poco como diciendo: ¿qué saben los peronistas de economía? Nosotros la vamos a hacer así. ¿Qué saben los economistas de economía? Y ahora vemos que en realidad se está planteando, de hecho, un control de precios en la tradición, o mejor dicho, que seguramente va a ser casi inviable este control de precios, porque ya están anunciando un 10% aumento en todos los productos para el lunes próximo, pero es llamativo esto, ¿no? Que este gobierno, que supuestamente tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, en términos de política económica, actúa con una irresponsabilidad total y trata de manejar la economía a partir de la venta de utopías, de fantasías, del mismo modo que maneja las campañas electorales. Bueno, yo recuerdo, por una participación, creo que de las primeras que tuvo, ya que lo mencionó,
a Guillermo Moreno. Lo mencionó usted, pero bueno, ¿Eh? estaba No, pero me parece, pero me parece que estaba ahí, porque cuando Sí. se habla del tema de control de precios, Sí. o negociación por los precios, yo creo que estaba ahí flotando Así es. en el ambiente. Recuerdo que, bueno, se había armado una polémica en un Twitter increíble y alguien dijo, miren, yo no soy peronista. Y la verdad que mucho no he seguido la trayectoria de Guillermo Moreno, pero ¿saben qué? Me parece que lo van a terminar extrañando. Sí, y mira, y realmente aquí hay algo que es importante, ¿no? Me parece que es que, así como el gobierno actúa con una total irresponsabilidad, que por un lado dice bueno, que lo juzguen por la inflación, pero la inflación no la puede contener, que lo juzguen por el dólar y el dólar va a estar planchado, cuando ellos criticaban justamente el hecho de tener un dólar retrasado con una finalidad electoral. Ahora, quien realmente me parece que está actuando con una racionalidad económica que siempre se le ha negado, es el peronismo, ¿no? Porque el peronismo nos está planteando una propuesta concreta para lo que viene después del 10 de diciembre o en el momento de finalización de este gobierno. Es que sabe que yo creo que tiene que ver con la fuente el peronismo, porque el peronismo nació con el general Perón como una propuesta policlasista, es decir, una propuesta económica y social que beneficie a todos, que tengan lo suyo los trabajadores, que tengan lo suyo los empresarios, que tengan lo suyo los inversores, que tengan lo suyo los jubilados. Y si hay algo que se le puede achacar a este gobierno, que por lo menos, no lo digo por mi propia opinión, sino por la percepción que cada vez es mayor la cantidad de gente que cuando se le pregunta en una encuesta para quién gobiernan, Cambiemos, están diciendo, para los sectores más poderosos, y creo que este número se está llegando casi al 74-75%. Sí, y hay un dato. Y eso no es policlasismo. Y hay una cuestión que acá me parece que debemos destacar, que es el hecho del peronismo que plantea, bueno, en la próxima gestión hay que apuntar a una economía productiva, a recuperar el empleo y a impulsar el mercado interno y el consumo, de manera de generar la inclusión social que ha sido parte fundante de la doctrina y de las políticas del peronismo. Y no solo los economistas, bueno, obviamente, no siendo economista, Daniel Scioli, yo recuerdo cómo lo acusaban de campaña del miedo, porque en realidad todo lo que prometió en ese debate, ojo que va a pasar esto con el macrismo, con Cambiemos, fue lo que pasó. Y en el caso de Moreno, ya que lo estuvimos mencionando, él hará, ¿cuánto hará? 6-7 meses, si no lo hizo antes, por lo menos de eso tengo noticia, que decía que una crisis económica con derivación social muy complicada iba a ser justamente con la cuestión de los alimentos, que la inflación de los alimentos iba a ser muy superior a la del promedio, lo cual complicaba la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida de que usted pertenece a un sector de menos recursos, el precio de los alimentos más le afecta. ¿Por qué? Porque en su canasta de gastos usted no gasta para ir a jugar al golf o no gasta mucho para ir al cine. Es decir, en esos sectores, como pasa también con los jubilados y los sectores más pobres, el precio de los alimentos incide mucho más y le encarece mucho más la vida. O sea que su propio índice de inflación es mucho más grande. Y esto lo predijo. Sí, eso yo creo que con Guillermo lo hemos hablado ya en enero de 2016, donde él planteaba que una economía especulativa con bicicletas financieras, hacia donde claramente esta era la pauta que estaba marcando el gobierno de Cambiemos desde sus inicios, generaba el problema de que al establecer el libre cambio, los precios del mercado interno se iban a regir por el mercado internacional y entonces los exportadores o los productores iban a preferir exportar a mercados externos y que en realidad, a diferencia de lo que pasó en otros gobiernos peronistas, que para debilitarlos, lo que ha hecho la oposición ha sido tratar de especular con los alimentos para hacer subir los precios y desabastecer el mercado, que en este caso lo que iba a ocurrir y lo que estamos viendo hoy en día que estaba sucediendo es que ni siquiera va a haber a dónde ir a buscar esos especuladores porque no se produce, con tasas del 60 o del 70%, como la que se están fijando en estos días para contener el dólar, con efectivamente los costos que tienen el financiamiento para las pymes, las que han conseguido milagrosamente sobrevivir en este momento. E incluso hay un dato más interesante, que es el hecho de que no son solo las pymes las afectadas por este gobierno, sino que son las empresas de la Unión Industrial, en muchos casos, las grandes empresas
que no tienen posibilidades de sobrevivir con tasas tan altas y con un mercado cada vez más contraído, con gente que los bolsillos vacíos. Es que si usted no tiene una empresa que se dedica a la energía o servicios relacionados con la energía, no es un banco, no es una gran exportadora de materia prima agropecuaria, llámese soja, que es Sí. lo que y alguna otra actividad más le va mal a todos, es decir. Bueno, es que lo que pasa es algo esencial, digamos. Uno puede endeudarse hasta un punto, que es el punto en que dejan de prestarle. Cuando dejan de prestarle, ¿cómo hace para devolver, pero a la vez para conseguir que funcione la sociedad? Y necesariamente hay que avanzar por el lado de la producción. Ahora, la única propuesta que ha avanzado por el lado de la producción, del crecimiento industrial, por el crecimiento de un mercado interno y demás, ha sido la propuesta del peronismo. Por eso, realmente me parece que en este momento es el peronismo el que expresa con claridad la racionalidad económica frente a la ficción que surge de las intervenciones y tan imaginativas de los funcionarios de este gobierno. ¿Y usted cree que tiene que ver que esas predicciones es porque quizás el peronismo es, digamos, se puede considerarse más realista respecto de cómo fue la historia desarrollándose a lo largo del siglo pasado y este siglo? Es decir, una tercera posición que dice, mirá, nosotros no creemos en la planificación total del Estado, ni tampoco que el mercado lo resuelva todo. Capaz esa posición intermedia, que me parece que es hacia donde va el mundo, porque China va hacia eso. Yo creo que sí, y no solo por el tema de la tercera posición. Me parece que también dentro de los planteos doctrinarios del peronismo aparece esta afirmación que tanto se repite de que la única verdad es la realidad, ¿no? Y no se gobierna con ficciones. Llega un punto en que las ficciones se convierten en mentiras muy claras, y estamos viendo los resultados electorales que se están produciendo, donde Cambiemos está sacando unos resultados terribles. A lo sumo puede salir a festejar en algunos lugares que no haya ganado la opción que surge del espacio del cristianismo o del peronismo, pero efectivamente vemos que las distancias, además de los resultados que han tenido los referentes del peronismo en las elecciones, y bien, por el otro lado, como han partido prácticamente la alianza Cambiemos para evitar la victoria de candidatos cercanos a Cristina en otras provincias, nos muestra que, como dijo aquella Melconian, no un peronista, que esto que están implementando es un plan Durar para tratar de llegar hasta la elección. Pero evidentemente me parece que las cosas se están complicando mucho. Claro, porque en definitiva, digamos, el pragmatismo típico del peronismo a la hora de gobernar y también su criterio de la realidad, ¿no?, que es una de las grandes, las famosas verdades peronistas, es lo que, además del conocimiento económico, no los especializados, es lo que ha llevado a decir, ojo, que por este camino vamos a ir mal, y tiene que ver capaz con un criterio de realidad y pragmático, que es decir, que todas las veces que se generaron este tipo de políticas, se terminó de una manera muy parecida a la que estamos ahora transitando, es decir, por un criterio de realidad, ¿no? Y yo creo que además, y con esto nos vamos a una pausa, me parece que el peronismo siempre ha tenido una gran habilidad para sacar a la gente de la situación de pobreza. Pero luego le ha faltado habitualmente el segundo paso, que es que una vez que se conseguía esa inclusión social, conseguir un despegue industrial más significativo. Y me parece que en este caso está, por ejemplo, al ver nombres como, bueno, vos planteabas el de Guillermo, pero también el caso de Roberto Labaña, que ha tenido claramente siempre una posición industrialista. Me parece que el peronismo no solo se está proponiendo y se está planteando a futuro el hecho de la inclusión para superar este momento inédito por su gravedad en la sociedad argentina, sino también para proyectarse hacia una Argentina que pueda despegar definitivamente y que no venga perdiendo posiciones, incluso respecto de sus países hermanos latinoamericanos. Nos vamos a una pausa, ¿te parece, Juan Pablo? Y seguimos.